Artana, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. La verdad que uno, viendo la situación que se está viviendo en cada uno de los barrios vulnerables, en este caso en la Villa Azul, no puede dejar de pensar de cómo está impactando el coronavirus hoy en la economía doméstica. Y nos gustaría escuchar su opinión con respecto a esto. Hoy leía un informe que casi el 90% de las familias en la Argentina se endeudó en el mes de mayo. Estamos hablando de deudas en servicios o a familiares, por ejemplo. Bueno, a ver, primero Argentina ha decidido, por una razón sanitaria, el presidente asesorado por los epidemiólogos, hacer una cuarentena muy estricta. Eso ha trabado bastante la actividad económica, algo que uno debía esperar, y por lo tanto uno está viendo las consecuencias en niveles de actividad económica que han caído bastante, y además genera, bueno, que estas actividades que no pueden trabajar tampoco tienen ingresos para poder sostener a sus trabajadores. De ahí ha habido distintos mecanismos de ayuda del gobierno, pero que son parciales, y por lo tanto, bueno, en una economía que cae de la magnitud que va a caer la economía mundial en general y la nuestra en particular, ocurren lamentablemente estas cuestiones. Es decir, estamos viendo algo que no se veía en el mundo desde la crisis del año 30. ¿No? Es una circunstancia dramática desde todo punto de vista. E inusual, ninguno de nosotros ha visto algo parecido en los años que nos ha tocado mirar esto. Es una crisis, obviamente, una pandemia que hay que irse a 1918 para encontrar algo parecido. Claro. Ahora, Artana, a medida que se va extendiendo la cuarentena, y uno cree que, bueno, que la próxima fecha es 7 de junio, pero creemos que, y sobre todo pasando el invierno, todo indica que esto va a seguir. Hoy veíamos que alguna fecha, en algún momento hablan hasta el mes de agosto. ¿Cómo podría llegar a impactar en lo que se está calculando hoy del impacto en la economía argentina? Bueno, mire, yo lo que creo que me parece que en la medida que las condiciones sanitarias lo permiten, y en algunas partes del país lo han permitido y todavía lo permiten, se irá aflojando la cuarentena como para que algunas actividades puedan ir retomando un ritmo, no digo normal, porque prácticamente no hay nadie en la Argentina que hoy esté produciendo en términos normales, pero que uno pueda ir recuperando parte de la actividad económica e ir volviendo hacia una situación menos anormal, para ponerlo de alguna manera. Lo que pasa es que una parte importante de la actividad productiva de la Argentina está en la zona del AMBA, y es donde, bueno, o en las ciudades, pues también ha pasado en Córdoba, en donde hay aglomeraciones de personas, la cosa es más compleja. Esto también ha pasado en otras partes del planeta, digamos. Así que, bueno, ahí lamentablemente parecería que la normalización va a ser más lenta. Yo creo que igual, en la medida que uno tenga, lo que uno ve de lo que lee en otros países, es que en la medida que uno tenga capacidad de hacer más testeos, por ahí se pueden ir haciendo flexibilizaciones inteligentes, donde uno va, bueno, trabando en los lugares donde se ha manifestado un foco de la enfermedad, pero en los lugares donde no, permite que haya cierta vuelta a la normalidad, más allá de que hasta que la ciencia no le encuentre la vuelta a este tema, la normalidad no va a volver. O sea, vamos a vivir en una situación anormal. Piensen ustedes que aunque no tuviéramos medidas, de hecho lo muestran las estadísticas de los países nórdicos, que han tenido menos restricciones que otros, determinadas actividades caen igual que en el resto del mundo. Por ejemplo, las actividades de entretenimiento, porque la propia gente se da cuenta que corre un riesgo y decide no ir. Así que la normalidad completa va a volver el día que la ciencia encuentre o la vacuna o el tratamiento eficaz. Esperemos que eso ocurra lo antes posible. Artana, así como el presidente convoca habitualmente a los epidemiólogos para pedirle su opinión sobre cómo seguir con esta gestión de la cuarentena, no ha convocado, y se ha hablado mucho que no ha convocado nunca a los economistas para ver qué hace con la economía. Si a usted lo convocaran y le pidieran un consejo de qué hacer en este momento, ¿qué recomendaría? Mire, yo creo que en realidad la forma de plantear este tema es... A ver, si yo digo, supongamos que, ojalá sea mucho antes, pero supongamos por un momento que la vacuna va a estar disponible a final del año que viene. ¿Ustedes creen que nosotros podemos vivir en una cuarentena como la que hemos tenido desde acá un año y medio más? La respuesta claramente es no. Entonces lo que uno tiene que ir buscando es la forma en que va flexibilizando esto. La cuarentena tiene una lógica, según nos han dicho los especialistas, de fortalecer el sistema de salud. En la medida que se ha fortalecido el sistema de salud, porque han utilizado 9 semanas,
así que han dicho que se ha fortalecido, uno tiene algún espacio para arriesgar un poco más. Y después el testeo le permite a uno como anillar el virus. Esto es lo que ha pasado en otros países, porque miremos que más allá de que corren un riesgo de que vuelva otra vez a resurgir la cuestión, en donde empezó esto en China, han levantado buena parte de la cuarentena, esto ha pasado en otros países de Asia, está pasando en algunos países europeos. Entonces, bueno, nosotros tuvimos la fortuna, dentro del gran problema que es esta pandemia, de poder ir viendo y aprendiendo de los aciertos y desaciertos que han tenido países que van como 2 o 3 meses adelante nuestro. Así que yo espero que el gobierno pueda aprovechar eso, y es lo que sería, digamos, y además uno tiene que interactuar, porque en la vida siempre hay riesgos. Entonces, yo no digo que con esto tenemos que sacrificar vidas y no decir, abramos y no pasa nada. No, si abrimos va a pasar. Pero también sabemos que uno no puede vivir en una cuarentena de esta magnitud 1 año y medio más. Yo creo que los epidemiólogos se dan cuenta de eso. Entonces, lo que uno tiene que ir buscando es cómo va flexibilizando, corriendo el menor riesgo posible y tratando de preservar las vidas humanas, que creo que la mayoría, por lo menos me parece gran parte de la sociedad, comparte con el presidente que eso es prioritario. Artana, por otra parte, bueno, hoy el Estado está dando ayudas con el ATP en algunos casos, con créditos a monotributos, autónomas y más cuestiones. Lo cierto es que también está apelando a la emisión. ¿Cuánto le preocupa, si es que le preocupa, el nivel de emisión que se está teniendo hoy? Mire, hoy preocupa un poco. El problema va a ser cuando la vida vuelva a la normalidad, porque uno tiene que deshacer toda esa emisión. Hoy ¿por qué nos genera tanto daño la emisión? Porque usted aumenta la oferta de dinero, como decimos los economistas, pero también nosotros como sociedad, empresas, familias, en una circunstancia de incertidumbre tendemos a tener más cash de lo que tenemos habitualmente. Y usted lo ve en las estadísticas del Banco Central, ha aumentado el circulante, han aumentado los depósitos en cuenta corriente, han aumentado los depósitos en caja de ahorro, no los plazos fijos, porque todos queremos tener la tranquilidad de tener un poco más de liquidez. Los que tienen alguna capacidad, por ahí no toda la población, sí, pero claro, se ven los datos. No estoy inventando datos, están ahí en los datos del Banco Central. El día que pasa la pandemia eso vuelve a la normalidad, pero uno se quedó con la emisión. Entonces ahí el gobierno ha dicho, bueno, el ministro en general, el Guzmán, que es la parte técnica del gobierno, ha dicho, bueno, trataremos de deshacer esto esterilizando. Bueno, lo que pasa que la magnitud de la plata que lleva emitido el gobierno este año para el Tesoro, casi 800.000 millones de pesos, más lo que le falta, porque como vemos vamos a seguir con restricciones de la economía, eso impacta en la recaudación e impacta, por lo que mencionaban ustedes, la emisión va a seguir subiendo. Entonces ahí hay una montaña que me parece que tendría que ser lo más chica posible. Y bueno, y ahí el gobierno tendría que ser lo más austero que sea posible en materia de gasto para tratar de concentrar el esfuerzo justamente en estas partidas que tratan, bueno, obviamente en la salud, en la seguridad, pero también en las partidas que están destinadas a sostener los ingresos de la gente. Por ahí hay que tratar de ahorrar en otras cosas, porque todo lo que sea contra emisión monetaria corre el riesgo de mayor inflación futura, no hoy, futura, y eso en definitiva va a retardar la reducción que todos anhelamos en los niveles de pobreza, que evidentemente esta crisis va a hacer subir bastante, ¿no? ¿Qué impresión le merece esta idea que algunos economistas, por ejemplo Carlos Melconian, están hablando de crear una suerte de corona moneda para limitar de alguna manera ese efecto a futuro en la inflación? Bueno, esa es una salida que es, me parece a mí que lo que trata es de que el gobierno no tenga que emitir tantos pesos y por lo tanto como esa moneda seguramente va a evaluarse con algún descuento respecto de los pesos, en realidad es un sustituto a hacer algo que yo he dicho que el gobierno tiene que hacer, pero bueno, mucha bolilla no me han dado, y que en una circunstancia como esta, como también provincias, municipios y gobierno nacional tienen mermas importantes en los ingresos, para los trabajadores que no están yendo a trabajar, también le deberían reducir los salarios como han hecho el sector privado con sus pensiones. Eso permitiría emitir menos. Si uno no puede hacer eso, en la propuesta esta le van a terminar pagando con corona moneda, que seguramente va a actuar con un descuento. Es una forma de... Lo mismo que pasó con los patacones y los LECOP, claro, en la crisis de la convertibilidad. En el fondo, yo digo, uno puede tratar de evitar eso, pero sí, es una alternativa. La idea... Acá me parece que lo que uno tiene que tener en claro es que la pila de emisión que estamos teniendo hoy por ahí no genera efectos dañinos inmediatamente, pero los va a generar. Entonces uno tiene que tratar de acotarlo lo máximo posible. Me parece que esa propuesta va en esa línea, ¿no? Cuando dice los va a generar, uno piensa instantáneamente en la inflación, en lo que va a pasar después de la cuarentena, ¿no? Porque hoy estamos hablando de la cuarentena, pero el tema es después de la cuarentena, ¿qué?
¿Podríamos llegar o ir rumbo a una hiperinflación? Mire, las hiperinflaciones en la Argentina se han dado cuando el Banco Central se queda sin reservas. Mientras tenga reservas, y Argentina tiene además un importante superávit comercial, más allá de que con esta brecha cambiaria en parte no se lo liquidan al Banco Central porque nadie quiere vender a un tipo de cambio que la gente considera que es bajo. Pero independientemente de eso, sí es difícil, yo diría es imposible irse a la hiper mientras haya reservas en el Banco Central. Ahora, obviamente, en lo que va del año, en lugar de comprar, el Banco Central ha vendido un poquito de reservas. Es cierto que además del coronavirus, además de la emisión, tenemos el tema de la deuda, tenemos un montón de cuestiones que meten ruido. Pero bueno, tampoco está para tirar manteca al techo y pensar que emitimos y no va a pasar nada. Pasar va a pasar. Lo que por ahí pasa que se acelera la inflación, pero bueno, lo que uno tiene que tratar es de acotar eso, porque aunque no nos vayamos a una hiper, si uno se ve una inflación de 60, 80 o 100% al año, que no es hiperinflación a mi juicio, pero es una inflación altísima, eso va a pegar muy duro en los niveles de pobreza. Entonces, tenemos que tratar de evitar eso, porque en el fondo, cada peso que se emite hoy me genera el riesgo de tener más pobreza mañana y me parece que eso el gobierno debería tratar de reducir ese riesgo al máximo posible. Artana, siempre es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. No, gracias por llamarme. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, momento de irnos a una pequeña pausa en La Nación PM. Quédate ahí que enseguida volvemos a la Villa Azul con más testimonios. Quédate ahí. Ya venimos.